Tenemos por aquí el curso de evaluación. ¿Qué pasa con este curso? Es totalmente práctico, pedagógico y en el que nosotros vamos a poder, a ver, ¿cuál es la palabra aquí? A poder volver de manera práctica todo lo que nosotros hemos aprendido de manera teórica. Claro que, por supuesto, entiendo que eh, ha sido muy práctico todos los cursos, ¿sí? Hasta ahora, hasta el momento, pues con ustedes, tanto en, en los 4 periodos, pues que ya ustedes han visto. Entonces, la idea de este es también realizar, cumplir con esas evidencias que a nosotros nos solicitan desde la práctica pedagógica. Bueno, entonces ya saben que vamos a cumplir también como en el anterior periodo unos planes de trabajo, vamos a cumplir un diario de campo, que eso ya les iré explicando en la semana, en el CIPAS en el que nos encontremos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es evaluar? Lo que ya ahí vamos a hablar también, como todo está de la mano. Estas son las preguntas que nosotros encontrábamos en la presentación del curso. ¿Te gustaría aplicar los conceptos? Esa es la palabra. Ya vamos a aplicar nosotros en este periodo todos los conceptos que ya hemos aprendido a lo largo de estos 4 periodos, ¿sí? Que nosotros ya lo hemos retroalimentado, que hemos leído, que hemos hecho trabajos, que hemos hecho mapas conceptuales, infografías, todo lo que ya ustedes han ido practicando de manera teórica, vamos a hacerlo ya ahora aplicado a esa práctica pedagógica. ¿Listo? ¿Te gustaría conocer los diferentes instrumentos de evaluación? También vamos a hablar de instrumentos para ser aplicados en el proceso de práctica educativa. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Aprender para que nuestro ejercicio de práctica pedagógica sea sólido en el momento de aplicar los procesos de evaluación en nuestro ejercicio docente, ¿sí? Que no ande tambaleando de un lado para otro, que nosotros sepamos con criterio qué es lo que vamos a evaluar, qué es lo que nosotros ya cuando estemos en nuestra práctica profesional, cómo nosotros vamos a evaluar a nuestros estudiantes, qué les vamos a evaluar. ¿Sí? Que si solamente vamos a evaluar unos puntos que vamos a poner en unas guías, como a muchos nos pasó en el colegio, que a veces nos pasaban hasta desamores, ¿cierto? Que a veces se nos partía el corazón, pero pues que no teníamos ganas de hacer una tarea. A eso me refiero con la evaluación, ¿sí? Debemos ir siempre más allá con nuestros estudiantes, no solamente regirnos a una guía, a una tarea que tenía que llevar y no la llevó, entonces, sino por qué. Tenemos que evaluar lo que me decía de pronto un estudiante, eh, cómo hacemos nosotros una evaluación, ¿sí? Como el esfuerzo que nosotros hacemos. Esa sería como la palabra. ¿Qué tenemos en este curso? Tenemos 3 unidades. Una unidad 1 que habla de los fundamentos de la investigación evaluativa en educación. Una unidad 2 que habla sobre los fundamentos metodológicos de la investigación evaluativa. Y una unidad 3 que habla sobre la propuesta de investigación evaluativa. ¿Sí? Como nosotros sabemos, esto también ya vamos a irlo trabajando de manera que ya lo podamos aplicar a nuestro trabajo de grado. ¿Sí? Todo esto a nosotros nos va a fortalecer eso y quiero invitarlos a que ya vayamos trabajando en eso para que después no se nos acumule. ¿Sí? Tenemos 5 fases en este curso. Informar, planificar, diseñar, realizar el proyecto de investigación evaluativa y ejecutar el simulador, que en un futuro pues ya les explicaré cómo nos lo expliquen a nosotros, y una evaluación. ¿Sí? Entonces estas 5 fases las vamos a cumplir a lo largo de este periodo. Traje esta frase o este párrafo que nos dice: toda institución educativa trabaja y defiende una cultura, un currículum y con ello una evaluación.
¿sí? El currículum ya sabemos que es el contexto que rige todo lo que está alrededor de nosotros, ¿sí? Hasta dónde queda ubicada una institución, si queda enfrente de un estadio, si queda enfrente de una cancha, si queda enfrente de un barrio, si queda enfrente de un hospital. Todo eso tiene que ir enfocado a la evaluación que nosotros vayamos a aplicar, que transmite de múltiples maneras, lo cual es un hecho circunstancial a la existencia de la institución escolar, ¿sí? Si queda, por ejemplo, mi colegio, el colegio donde trabajo queda enfrente de un hospital, ¿cómo, cómo, eh, cómo los estudiantes van a estar, ¿no? En ese momento de su colegio, cómo asumir que en cualquier momento puede llegar el sonido de una ambulancia, cómo puede llegar, eh, cómo puede percibirse, no sé, las lágrimas de unos familiares cuando algo pase, ¿sí? Todo esto tiene que ver con ese currículum en el que queda situada la institución escolar. Esa es la existencia de la institución. El contenido cultural es condición lógica de la enseñanza y es la estructuración de esa cultura bajo claves psicopedagógicas. Miremos que esa psicopedagogía, cómo nosotros la vamos a aplicar desde nuestra cultura, desde nuestro contexto. Cómo vamos a hacer que esa educación sí sea etnoeducación, que no sea algo más grande o por otro lado, por otro camino, sino cómo vamos a fortalecer esa etnoeducación. ¿Listo? Entonces, tenemos un primer trabajo, una primera tarea. Ah, listo, Ingrid, gracias. Teníamos una primera tarea que debíamos darle respuesta a unas 5 preguntas. ¿Sí? Entonces, A, ¿qué entiende por evaluación? Alguien de ustedes me va a responder, ¿qué entienden por evaluación? Cualquiera de ustedes. ¿Qué entendemos por evaluar? ¿Qué es lo que nosotros evaluamos? Profe, Profe, David. Conocimiento. Ajá, conocimiento dijeron por ahí. David, cuéntanos. profe, para mí, pues la evaluación es como una forma que es normal en la naturaleza, que todo, pues, el ser humano tenemos que hacer una evaluación, pues, colectiva, una evaluación, pues, a sí mismo, una evaluación, pues, hacia algo. Digamos, constantemente, pues, el ser humano, pues, estamos evaluando, ¿no? Nuestro conocimiento, nuestro desarrollo, todo. Eso más o menos entiendo. Ajá, muy bien, David. profe, Muy bien. Catherine. profe, en mi caso, bueno, hable Katherine. Catherine, sí, Pues Catherine. entiendo por evaluación que es como eso, la evaluación es como un método para, valga la redundancia, para evaluar o calificar ciertos, como las instituciones, por ejemplo, hay objetivos, ¿cierto? Hay objetivos, de pronto, un objetivo es enseñar a los niños a combinar letras, por ejemplo. Entonces, después de ese objetivo, de que uno objetivo plantea las actividades de cómo va a ser que ellos aprendan esa temática. Luego de eso, tiende uno a evaluar, a ver qué tanto aprendieron y para uno saber qué puede mejorar o qué puede fortalecer. Profe, Muchas gracias. Muy bien, me- Catherine. Vamos con Profe, Oliva y después seguimos con, ajá, Oliva. yo diría que es el proceso para medir lo aprendido, ¿sí? Para ver cuánto se ha avanzado y qué se puede mejorar. Es para sí hacer una revisión de cómo se está en el momento. Ajá, muy bien. Nosotros nos estamos evaluando siempre, ¿sí? No nos vamos que la evaluación solamente tiene que ver con el sistema educativo. Nosotros nos evaluamos siempre, nosotros nos evaluamos cómo estamos de padres, cómo estamos de novios, cómo estamos de esposos, cómo estamos cocinando. Financieramente, ¿Cómo, Catherine? financieramente, económicamente. Financieramente, exacto, ¿cómo estamos? ¿Sí? Nosotros estamos evaluando todos los días, tanto a nosotros como a las demás personas, ¿sí? Entonces, tratar de ver en ese momento qué es lo que vamos a evaluarle a alguien, ¿listo? Ariel, cuéntanos. Profe, buenas tardes. Profe,
Yo entiendo por evaluación que son todos los mecanismos utilizados para medir el nivel dentro de los procesos. O sea, cómo están los procesos, cómo van avanzando, si van mejorando. Eso yo entiendo que es evaluación. Muy bien, Ariel. Ariel, muy bien, gracias. La evaluación es un proceso permanente, no es solamente de evaluar un conocimiento al final de que uno ya ve toda pues su cátedra, por ejemplo. Yo en este momento, por ejemplo, estoy evaluándome yo cómo estoy explicando estos cursos, cómo me he dado a entender con su participación, ¿sí? O sea, ni siquiera estoy pensando como en evaluar quién participa, quién no, quién hace esto, quién no, sino cómo se da esta conversación con ustedes, ¿sí? Que ya es una conversación, no es una clase, no es algo como un monólogo de pronto, sino que se da la participación, ustedes dan sus aportes. Esto es una evaluación también. Oliva, ¿quieres continuar? Que tienes la manito alzada. Profe, voy a bajarle. Ah, bueno, listo. Entonces, sigamos con, ¿quién era la otra personita que iba a participar? Creo que era Hamilton. Hamilton, preciado, profe. Sino que Hamilton, listo, muy Hamilton. buenas tardes, como volví a reinstalar el Zoom aquí en el computador, entonces por eso me apareció así. Ah, bueno, listo, Hamilton. Qué gusto, cuéntanos. No, profe, también iba a decir que es como que la manera de evaluar el conocimiento, o sea, qué tanto ha aprendido sobre algún tema, sí, Ujú. planteado. Listo, muchísimas gracias, Hamilton. ¿Quién más? ¿Qué entendemos por evaluación? Karen, creo que ibas a participar. Karen González. Profe, sí, buenas tardes, que me había Buenas caído el tardes. internet, entonces no. Ah, listo, tranquila. Cuéntanos, Karen. Profe, pues el método, lo que entiendo por evaluación es también saber medir lo que estamos aprendiendo, a ver si estamos avanzando cada día en algún conocimiento, ¿no? Porque pues también podemos saber si estamos obteniendo algo o no, o qué nos está faltando. Ujú. Exacto. Muy bien, Karen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Así es, la evaluación no solamente sirve para evaluarnos, evaluar a otras personas, sino para evaluarnos nosotros, ¿sí? Es permanente, siempre está ahí, siempre está eh, preguntándose uno si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo tan bien, qué hace falta, qué sobra, ¿cierto? Entonces, esa evaluación es una medida que nosotros tenemos permanente, ya sea para nosotros mismos o para las demás personas. Eso podemos nosotros darle respuesta a esa primera pregunta, ¿sí? Lo demás, ¿qué entendemos por sistema educativo? Como lo decía Linda, nosotros somos el sistema, ¿sí? A partir de que nosotros ya existimos, hacemos parte de ese sistema. Ahora ya en la educación, cada uno tiene su contexto, cada uno va a tener una respuesta, ¿sí? Puede que unos salgamos de un mismo colegio, puede que otros salgamos de colegios diferentes, entonces por lo tanto vamos a tener respuestas diferentes a esto, ¿sí? Puede ser que nuestra experiencia en el colegio haya sido muy, muy bonita, pero también puede ser que haya sido llena de traumas, llena de cosas que de pronto no nos hacen buenos recuerdos, ¿sí? Entonces, eso hace parte del sistema educativo, porque es información que nosotros recibimos durante como 11 años, ¿sí? Allí estuvimos, pues, en los colegios, ¿listo? Entonces, después dice, describa brevemente cómo. Acá afuera ya se modifica, profe. Ah, sí, ahí ya se te modificó, Hamilton. Gracias. Describa brevemente cómo usted realizaría una evaluación educativa en el contexto afro o indígena o al grupo étnico al que pertenece. ¿Cómo ustedes evaluarían en su sistema o en su contexto afro? Profe. Profe, Colectiva. Stephanie. Stephanie.
Cuéntanos. Pues Stephanie, yo pues, David. pienso, pues no sé, desde mi punto de vista, para uno entrar a una evaluación, primeramente, o sea, dentro del contexto afroindígena o cualquier etnia que sea, primeramente toca tener en cuenta la forma que aprenden los estudiantes, o sea, la forma, costumbres, creencias, o sea, todo eso toca focalizarlo y focalizarlo y asimismo desde ese punto de vista poder evaluar a los estudiantes. O sea, ¿cómo se dice? Hay una palabrita que se dice, no sé si respetando como aquellas costumbres o aquellas creencias o esa forma, porque normalmente, digamos así, la población afro tiene unas costumbres y una forma de aprender sí, conforme a la cultura. Entonces yo creo que se evalúa conforme a las tradiciones y costumbres. Ujú. Muy bien, muchísimas gracias a ti por tu participación. Así es. Hamilton. Sí, profesor, siento que también es lo mismo, ¿no? O sea, en nuestro caso, o sea, en mi caso, yo entraría a evaluarlo o sea, de nuestra cultura, ¿sí? De lo que nos caracteriza como afro, ¿sí me entiende? Creo Ujú. que partiendo desde ahí, desde ese punto, se podría hacer como que una evaluación, ¿no? Sí, de todo lo Ajá. que nos rodea, nuestras culturas, nuestras costumbres, ¿sí? Pienso que desde ahí se podría partir a hacer una evaluación. Así que creo Listo. que Ujú. ¿Cómo, Hamilton, qué se te ocurriría para evaluar, digamos, una temática de un baile tradicional afro? ¿Cómo lo evaluarías? eh, digamos que, o sea, el currulao, ¿no? Ujú. Sí, digamos que, o sea, los bailes, sí, o sea, sabemos que todos los cantos y las tradiciones que tenemos acá, sí, llevan como que unos gestos que brindan como que alegría, sí, y transmite paz, o sea, desde ese punto, sí, o sea, qué es lo que transmite, o sea, qué se quiere decir con el canto, sí, conforme a nuestra tradición, qué es lo que quiere decir, sí, partiendo desde ahí. Ajá, muy bien, Hamilton. Ten en cuenta o tengamos en cuenta todos que si nosotros vamos a evaluar un baile como el currulao, tenemos que tener unos criterios de qué vamos a evaluar, porque nosotros podemos decir que todos los grupos a los que vamos a evaluar bailaron súper bien, bailaron con los pasos que tienen que darse, transmitieron lo que se debe transmitir, pero ¿cómo nosotros evaluamos que uno resalta más que otro? ¿Sí? ¿Cómo vamos a poner? Entonces es bien importante que nosotros definamos cuáles criterios vamos a tener en cuenta para esas evaluaciones, sea lo que sea. ¿Listo? Linda, cuéntanos y después David. Bueno, en cuanto a la pregunta, ¿cómo usted realizaría una evaluación educativa en el contexto afroindígena o pueblo al que pertenece? Pues empezando con la pregunta, entiendo por evaluación, creo que debemos evaluar desde lo inicial, ¿no? ¿Qué ¿Sí? saben esas personas de su contexto? ¿Qué saben esas personas desde su etnia? ¿Qué saben esas personas desde su territorio? ¿Cómo obtuvieron esa información? ¿De dónde viene? Y ahí se puede añadir la parte del sistema educativo. ¿Por qué? Porque viene de una estructura que enseña y que al mismo tiempo integra a través de ciertos tipos de conjuntos, ya sea organizaciones, ya sea instituciones o sea familiar. Entonces creo que debería ser así, desde esa parte inicial, la evaluar, luego induciendo al sistema educativo para tener resultado apropiado de una evaluación acorde al contexto que pertenece cada individuo. Ujú. Muchas gracias, Linda. Muy bien estructurada su evaluación. Listo. David Quiñones, cuéntanos. Profe, para mí, ¿Sí? pues acá, como he mirado pues un poco las evaluaciones que se hacen en nuestro territorio, como ancestralmente acá, pues las evaluaciones que nos hacían nuestros mayores era a través del consejo, ¿no? Cuando uno se está portando mal, pues lo llaman, le dicen, pues
está pasando esto, eso, digamos, eso también una evaluación sobre cómo uno se está comportando. Y también otra que se hace en colectivo y todo. Pero si yo, digamos, se va a evaluar, pues, por este caso, es como si tuviese una danza. Primero le comienzo a contar sobre la danza y después, sobre, digamos, miro cómo agarra el ritmo, si realmente comprendió pues lo que se le está hablando y así pues se le hace una retroalimentación en todo. Muy bien, gracias, David. Esa sí es una evaluación diferente con el consejo, ¿no? Uno lo evalúan los abuelos, cierto, a veces llega y ellos se dan cuenta cómo está uno sin ni siquiera contar, ¿sí? Sino como la forma en la que uno se encuentra. Entonces, el consejo es una forma de evaluar. Muy bien, muchas gracias, David. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué entiende por política educativa, estándar educativo y criterio de evaluación? Que nosotros ya conocimos, los que no conocíamos, ¿no? ¿Qué es política educativa? Una política educativa es lo que se establece a partir de una necesidad, ¿sí? Nosotros vemos que siempre las políticas públicas o educativas o administrativas se van a crear a partir de una necesidad de una población. Entonces, una política educativa se va a regir totalmente a una necesidad que haya en una institución de carácter educativo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si de pronto hasta en la infraestructura, ¿sí? Si nosotros conocemos pues una institución, sabemos que tiene que ya contar con, digamos, con unas ramplas, porque hay eh, mucho acceso de estudiantes que de pronto no tienen las mismas capacidades como para caminar, para subir escaleras, para correr, ¿sí? Entonces, desde allí ya se establece una necesidad que hay dentro de dentro de una institución educativa, perdón. ¿Listo? Entonces, ahí se empiezan a crear las políticas que son necesarias para que haya calidad humana y, por lo tanto, pues calidad educativa. Sí, eso es una política. Siempre se van a crear las políticas a partir de necesidades. ¿Qué son los estándares educativos? Esos ya los conocemos, sabemos que hay unos DBA que nos ayudan a nosotros a, a facilitar, ¿sí? Nos facilitan un poco esa enseñanza a nuestros estudiantes, incluso nuestro aprendizaje de esos estándares educativos. Son reglamentos que ya se dan desde el ministerio y se dice que eso es lo que se debe aprender, que eso es lo que se debe desarrollar y eso es lo que se debe evaluar. Entonces, esos hacen parte de los estándares educativos. Y los criterios de evaluación, lo que les decía, si nosotros vamos a evaluar cómo se, se prepara el plato, un plato típico, delicioso que ustedes tienen, cómo se hace esos criterios de evaluación. ¿Qué se evalúa? ¿Cuáles son los ingredientes que van a ir? ¿Cierto? Ese sería un criterio de evaluación. ¿Cuáles son los ingredientes con los que se cuentan para establecer si ese plato típico está bien o le falta algo? ¿Sí? Otro criterio a ver, ¿cómo podría hacerse dentro de un plato típico? La forma en que lo sirven también. ¿Sí? Eso también tiene que ver con estética, con presentación, entonces también puede ser un criterio de evaluación. ¿Cuál es el sabor? ¿Cuál es la textura de ese alimento? ¿Sí? Entonces, todos esos criterios debemos tenerlos en cuenta para el momento en que nosotros vayamos a evaluar algo, porque no solamente vamos a evaluar a una persona, vamos a evaluar a un conjunto de personas y todos van a tener diferentes formas de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, Profe, tener muy en cuenta, sí. ahora que está Cuéntame. hablando sobre los criterios de evaluación, Ajá, Catherine. hace días pasados en el colegio de mi vereda hicieron la semana cultural, ¿no? Sí, ajá. Entonces, entre otras cosas, hacen las presentaciones de los platos típicos, hacen como desfile de trajes representativos de la región y todo eso, ¿no? Todo lo cultural. Y me invitaron a ser como jurada del desfile, ¿no? De los trajes típicos que nos representaban. Ajá. Entonces, coincidimos con los compañeros del jurado que, o sea, nos pasaron los criterios. O sea, si uno no define los criterios,
realmente le queda como difícil tomar una decisión, porque realmente los trajes estaban todos muy bonitos, muy elaborados, todo estaba como tan parejo, pero entonces nos dieron unos criterios específicos que fue lo que nos permitió como tomar la decisión. Ajá. ¿Qué criterios tomaron, por ejemplo, Katherine? Tomaron la naturalidad del traje, que fuera lo más natural, que fuera, que tenía que ver con materiales reciclables, pero de la región, ¿no? Entonces, o productos que nos representaran. Entonces, muchos hicieron trajes de la palma de coco, hicieron trajes de pescado, de conchas, todo eso, ¿no? Pero pues nos llamó mucho la atención porque casi todos estaban muy bonitos, ¿no? Pero realmente nos llamó la atención y nos enfocamos en un traje en especial que era más completo, ¿no? Tenía como que en el mismo traje tenía más implementos que nos representaban, ¿cierto? Ya. Entonces nosotros como que, porque todos eran, o sea, una candidata tenía un traje que solo era de coco, por ejemplo, pero llega una candidata que hizo el sombrero de coco, hizo la falda, digamos, de concha, y le quedó muy bonito y fue como muy completo el traje. Entonces, por eso nos permitió como tomar la decisión. Ah, qué chévere. Sí, miren, entonces esos criterios son los que nos ayudan a definir qué tanto nosotros podemos evaluar, ¿sí? Entonces, miren en ese contexto tan bonito que cuenta Katherine, de unos trajes típicos. Entonces, lo que evaluaban era la naturalidad de eso, ¿sí? De cuál traje tenía, o sea, se veía más natural posible, pero también empieza después a haber unas condiciones que a nosotros nos empiezan a hacer dudar, y eso siempre va a pasar, porque resulta que usted tiene unos criterios, pero siempre, siempre va a haber unos estudiantes que van a ir más allá de esos criterios, van a sobresalir, pero entonces la idea es que siempre nos basemos en los criterios que al principio, desde el inicio, pues nosotros pusimos para evaluar, ¿sí? Siempre nos van a desplomar otros estudiantes, siempre, porque siempre hay personas que van mucho más allá de lo que simplemente se pide en una guía, ¿sí? Se pide en un trabajo, se pide en cualquiera de los contextos en los que nos encontremos, no solamente como profes, sino también como mamás, como padres de familia, ¿sí? Siempre va a haber algo mucho más allá. Entonces, ahí tengamos en cuenta para los criterios de evaluación. Bueno, en eso es la pregunta D. Y la pregunta E dice, ¿qué es un instrumento de evaluación? Menciona algunos ejemplos de instrumentos de evaluación. Nosotros tenemos varios instrumentos de evaluación. Por ejemplo, la participación que ustedes están dando en esta clase hoy, ¿sí? Ese puede ser un instrumento de evaluación. ¿Cómo yo evalúo con participación? ¿Sí? ¿Cómo yo evalúo con una guía de contenido? Si me responden unas preguntas, entonces yo lo voy a evaluar. ¿Listo? ¿Cómo evalúo cómo utilizo un instrumento de evaluación? Observando. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en este curso. Observar nuevamente algunos videos, observar nuevamente algunas clases que nos van a nosotros a dar luces para dar respuesta a algunas preguntas, para desarrollar unas evidencias que nosotros estamos cumpliendo con nuestra práctica pedagógica. ¿Sí? Entonces, esos son algunos instrumentos que utilizamos: la observación, la participación, las guías, las evaluaciones en talleres, las evaluaciones en encuestas, las evaluaciones en entrevistas, las evaluaciones en redactar un texto, ¿sí? En un ensayo, por ejemplo, que usted dé sus argumentos de cómo es que va a defender una idea, de cómo es que va a defender su trabajo de grado, su tesis, ¿sí? Entonces, esos son algunos instrumentos que vamos a ir conociendo. Ustedes conocen de pronto muchos más, porque hemos estado evaluados toda la vida, ¿sí? Hemos estado evaluados desde pequeñitos, pues desde que aprendemos a caminar, tal vez incluso cómo es que nos evalúa nuestra mamá, nuestros abuelos, de cómo es que estamos caminando, de cómo es que estamos gateando, de cómo empezamos a hablar, de cómo empezamos a comer incluso, ¿sí? Entonces, todos son instrumentos de evaluación que nos van evaluando a lo largo de nuestra vida. ¿Listo? David, ¿tienes
¿Tienes tu manito alzada? ¿O Linda también? ¿O se olvidaron de bajar? Profe, Listo, iba a Linda. decir antes de agregar algo a esa última pregunta, Ajá, dice la bueno. compañera Ingrid Joana que tiene muy baja la señal y es por eso que no participa tanto, Ah, sí, pero sí. que lleva el hilo de la tutoría. Ajá. Y creo que está opinando sobre evaluar el proceso que implementa a la hora de saber cuál ha sido el conocimiento adquirido por el aprendiz, utilizando diferentes herramientas que nos permita conocer los diferentes conceptos y puntos de vista de la persona, dice la compañera ahí. Ajá, muchas gracias, Linda. Sí, a veces se evalúan puntos de vista, a veces no, ¿sí? A veces no se evalúan puntos de vista, simplemente se evalúan conceptos. Recuerden que muchas veces tuvimos que aprendernos de memoria cosas que en definitiva no era un punto de vista que queríamos dar, simplemente lo que la profesora o el profesor quería en su momento calificar. ¿Sí? ¿Cómo, Entonces, señorita? ¿Cómo estáis? ¿listo? Entonces, de eso se trata. No a veces simplemente de puntos de vista, sino de que en realidad nosotros podamos asumir una dificultad, un problema, cualquiera de las situaciones que se nos presenten en la vida, ¿sí? No solamente es evaluar un concepto, sino de verdad ver, como les decía, qué es lo que nosotros vamos a evaluarle a nuestros estudiantes. ¿Vamos a evaluarle que sí responda bien? Sí, podemos evaluar eso. Pero, ¿qué pasa con los estudiantes que no responden bien? Que no responden lo que nosotros necesitamos que respondan, ¿sí? Hay que evaluar el esfuerzo, hay que evaluar habilidades, hay que evaluar capacidades a los estudiantes, porque eso de evaluar solamente un concepto, eso ya no debería existir ni siquiera, ¿sí? Solamente como evaluar si se lo aprendió de memoria o si no se lo aprendió de memoria. Estamos en otra época, sabemos que la situación actual educativa es muy crítica, es difícil, pero tenemos que transformar eso, ¿sí? No, está en nuestra responsabilidad, está dentro de nuestras funciones como licenciados de etnoeducación. ¿Listo? Entonces, Profe, de igual forma las necesidades, creo que para tener una evaluación adecuada sobre el instrumento de evaluación, creo es que depende de las necesidades, ¿no? Según las necesidades del lugar, del contexto seleccionado, así mismo se deben utilizar los instrumentos de evaluación. exacto, ajá, por eso yo les preguntaba cómo es que van a evaluar un baile como el currulao. No podemos evaluar un baile como el currulao con una evaluación de 30 preguntas, pruebas a ver, Claro. ¿cierto? Sí, por lo menos en una evaluación de un curulado decían ustedes que había que tener criterio, ¿no? Decía el compañero. ¿Por qué toca ser evaluativo? Parte técnica, también en la expresión, en la parte de cómo ellos coordinan el baile, en cada uno de los movimientos y también el significado que tiene también ese tipo de baile de curulao en ellos, ¿no? Porque hay muchos tipos de baile. Perdón que interrumpa, Ajá. profe, pero también hay que tener en cuenta lo que tratan de transmitir, ¿no? Exacto. Pienso que es algo importante, ¿no? No simplemente se evalúa eso, sino que lo que quieren transmitir Creo que dije con la lo que cantan, expresión. con lo que dicen, ¿no? Ajá, muy bien, Hamilton. Eso es lo que yo les decía ahora ratico, ¿no? Que también decía el compañero. Siempre Es vamos por a eso que evaluar. incluía la expresión, profe. Exacto, exacto. Ajá. Sí, porque sé que en el currulao pues hay varias expresiones, ¿no? Entonces, si la expresión que yo quiero es que sea de amor, por ejemplo, de romance, entonces, ¿cómo vamos a evaluar ese criterio? ¿Sí? Si de verdad sí ese baile que lo hizo una pareja, sí nos conmovió con esa parte del amor, que es el criterio que vamos a evaluar, o no. ¿Sí? O fue más bien como de alegría, como de júbilo, como de victoria, digamos así. Por eso digo, profe, que depende del tipo de baile, porque hay muchos tipos de baile en cuanto al currulao se trata. Hay Ajá. bailes que muestran una cosa y hay otros bailes que muestran otro. Es que hay currulao de pasillo y currulao de salón. Entonces Ajá. son dos cosas diferentes. Cada una tiene una expresión distinta.
Ujú, muy bien, estoy aprendiendo mucho de ustedes. Profe, pero ambas transmiten. Ambas transmiten, ajá, por eso les digo, el Claro, hay que tener en criterio, cuenta eso. exacto, el criterio que vamos a ver es qué queremos que se transmita, ¿no? Porque para eso es lo que vamos a tener en cuenta como criterio. Si queremos que se transmita tristeza, si queremos que se transmita amor, si queremos que se transmita festejo, alegría, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para nuestro contexto, ¿sí? Como les digo, Exactamente. no lo vamos a evaluar, ajá, Y eso se con, hace a través de la expresión, pero ¿mm? para saber qué estamos transmitiendo, toca saber el otro qué está expresando. Exacto, muy bien. Y dejar claro, muy claro, por ejemplo, ustedes en las guías que tienen, ustedes tienen una rúbrica de evaluación. Esa rúbrica está llena de criterios, ¿cierto? Que si usted lo entrega todo completo el trabajo, entonces tiene tantos puntos. Si usted entrega a medias el trabajo y le faltan algunos elementos, pues tiene tantos puntos, ¿sí? Entonces, esos son los criterios a los que Eso es nosotros verdad. vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, esta era el primer trabajo. Ah, bueno, había traído esta frase, me parece bonita. Una escuela centrada en el individuo tendría que ser rica en la evaluación de las capacidades y de las tendencias individuales. Intentaría asociar individuos, no solo con áreas curriculares, sino también con formas particulares de impartir esas materias. Miren cómo esto nos concluye lo que ustedes están diciendo. ¿Qué van a expresar a partir de un baile? ¿Sí? ¿Qué van a expresar? ¿Será que sí se puede conseguir unas formas muy particulares? Claro que sí. La cultura. La cultura, exacto, la cultura, el contexto, la riqueza que tienen de la filosofía, la riqueza que ustedes tienen de convivir, ¿sí? Lo que yo le escuchaba de pronto al profe Jaime, todo lo de las familias que a ustedes los unen, es lindísimo, es una cosa muy, muy bonita de decirse entre ellos tíos o decirse hermano, decirse, todo eso hace parte de la cultura, todo eso hace parte de una escuela que nosotros, en la que nosotros crecimos, y no una institución educativa necesariamente, sino nuestra familia, ¿cierto? Todas Profe, estas, perdón, una intrusión ajá, ahí, profe. John Jairo, profe. John Jairo, Profe, cuéntanos. pero en una evaluación, o sea, profe, no solo se evalúa lo que uno ya conoce, ¿sí me entiende? O lo que uno sabe. La evaluación viene derivada de acuerdo a lo que quiere evaluar el evaluador, ¿sí? O sea, como dicen los compañeros ahorita, el currulado tiene muchos parámetros, ¿sí? Yo puedo decir, no, pero el currulado tiene coqueteo, tiene el pañuelo, el sombrero, miremos si llevan el pañuelo, el sombrero, pero yo como evaluador, solo quiero evaluar nomás varios puntos, ¿sí me entiende? Entonces el Sí, criterio es de acuerdo a lo que quiera evaluar el evaluador. ajá, exacto. Por eso es el evaluador, John Jairo, el que define los criterios que va a tener en cuenta para evaluar. ¿Cierto? Entonces, como por eso les decía, siempre el evaluador va a poner unos criterios. Yo, por ejemplo, en este curso y en legislación, todos tienen una rúbrica de evaluación en la que les dice cómo se va a evaluar los trabajos, ¿cierto? Entonces, yo soy la que pongo los criterios, ustedes van a poner sus criterios en el momento en que sea su evaluación, ¿sí? Y desde allí se parte para ya calificar, para ya evaluar, para ya medir de alguna forma eh, cualquiera de los conocimientos que se quiera evaluar. ¿Listo? Muchísimas gracias, John Jairo, también. ¿Alguien más? De pronto, ¿algún otro aporte? Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta que tengamos? Listo. Entonces, ahorita lo que voy a compartirles es la guía número 2. La guía número 2 de regalen un momentito, por favor.
Sí, profe. Sí, dame un momentito. Sí, no, es para comentarle algo. Sí, listo. Cuéntame. Sí, mientras está ahí. Ajá. Profe, ¿qué tan viable o qué tan posible puede ser que nos haga el favor? Y yo sé que nos está enviando los trabajos al correo, pero tuve un problema con la tabla de caracterización. Entonces a veces se nos hace más fácil descargarlo desde el WhatsApp, si usted tiene esa posibilidad de enviarnos también a los grupos los trabajos, así como los envía el correo. Listo, con muchísimo gusto, Oscar. Claro que sí, Sí, no hay porque, ningún problema con eso. Ajá. sí, bueno, le agradezco. Sí, porque mire, hoy pues, no sé por qué razón el link no me dejó conectar al computador, así que estaba toda la clase desde el teléfono. Entonces no sé qué pasa a veces. No sé si es por la señal, el correo o qué, que hay algunas cosas que no deja descargar. Ya, listo, entiendo, tranquilo, no se preocupe, yo ya empiezo a enviarles la segunda actividad ya desde también al WhatsApp, también a sus correos y también al WhatsApp. Bueno, muchas gracias, Oscar, también por esa participación. Entonces, dice, guía de actividades y rúbrica de evaluación, fase 2. Bueno, la primera, como ya las fuimos respondiendo las preguntas, entonces quienes falten entregar esa actividad también, ¿listo? Darnos hasta este fin de semana para entregarla, ¿listo? Dando respuesta a esas 5 preguntas y unas conclusiones también. Bueno, que eso les va también a facilitar. Viene la segunda actividad que inició pues el 5 de septiembre. No la he compartido porque como aún no la habíamos entregado la anterior todos, pues no, de pronto no quise confundir, ¿vale? Entonces, yo creería que mañana ya les envío esta actividad para que nos pongamos a trabajar. ¿Listo? Esto todavía tiene hasta el 1 de octubre para entregar. Entonces, ¿qué dice la segunda guía? Leer los documentos de estudio propuestos para la unidad 1, eso se los voy a enviar tanto por correo como también por WhatsApp. Y elegir uno de esos textos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Un mapa conceptual en donde se den a conocer los fundamentos históricos y epistemológicos de la evaluación. Entonces, esto lo vamos a ver el miércoles también en el CIPAS que vamos a tener para que tengamos ya esas bases y podamos construir esos fundamentos históricos y epistemológicos. Ahorita lo vimos de una manera muy general, ¿sí? ¿Qué es la evaluación? ¿Cómo evaluaríamos? ¿Qué evaluamos? ¿Sí? Pero entonces vamos a tener ya unos fundamentos históricos también. ¿Desde dónde parte esto de evaluar? ¿Y qué significa esta parte de evaluar? ¿Listo? Esto lo vemos el próximo miércoles para que ustedes ya pongan a desarrollar este trabajo. ¿Listo? Luego dice diseñar el plan de trabajo, pero lo que les comentaba, este segundo punto que es diseñar el plan de trabajo, el tercer punto que dice entregar la carta de presentación, el cuarto punto que es sobre la ARL y el quinto punto es diligenciar el diario de campo, no lo vamos a hacer aún. ¿Listo? No lo vamos a hacer aún, solamente nos vamos a centrar en este momento en realizar ya ese mapa conceptual. Como les digo, el miércoles vamos a tener ese CIPAS que nos va a ayudar a construir ese mapa conceptual. Voy a decirles cómo realizar un mapa conceptual incluso, para de pronto si no lo conocemos o si no lo hemos realizado, a veces suele haber dudas, ¿sí? Entonces también vamos a ver cómo podemos construir ese mapa conceptual. Pero quiero aclararles que ese segundo, tercero, cuarto, quinto punto, acá hay más, realizar la entrega de la actividad. Bueno. Esto de participar de la ESAPEC, pues es lo que estamos haciendo ahorita y lo que vamos a hacer en los CIPAS también, mientras pues ya nos vemos presencialmente, ¿listo? Participar en los espacios de trabajo colaborativo. Este mapa conceptual ya lo vamos a trabajar de forma colaborativa, entonces vayan charlando con su grupo, con el que ya tienen consolidado para ir adelantando algo. Y los puntos 2, 3, 4 y 5 no los vamos a tocar por ahora. ¿Listo? De pronto no vamos a hacer ni plan de trabajo por ahora, ni nos vamos a preocupar por lo demás, ni carta de presentación ni ADL, porque esas carpetas aún las están creando para que nosotros empecemos a trabajarlas. ¿Listo?
Entonces, por ahorita lo que vamos a hacer es centrarnos en ese mapa conceptual y quienes aún no han entregado la primera actividad, lo hagamos hasta este fin de semana, máximo, máximo el domingo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Si alguien tiene alguna pregunta, sí, cuéntame. Esta actividad dice que es individual. Ah, no, pero ya la vamos a hacer de forma colaborativa. ¿Listo? A partir de la fase 2. Lo que sí vamos a hacer de manera individual son cada uno de los formatos que debemos diligenciar. ¿Listo? Ah, bueno, pues. Igual voy a construir una nueva guía para que no los confunda, para que solamente se centre en pedir el mapa conceptual, que no nos pida nada más. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos a llegar. Si tienen alguna duda, que me cuenten, si tienen alguna recomendación o aclaración que hacer para que la podamos hacer. No, no hay ninguna duda. Todo está claro. Por mi parte, hasta aquí todo está claro. Bueno, qué bueno dejar todo claro. Ya vamos a ir desarrollando esas leyes que a nosotros nos van a servir muchísimo como base, ¿listo? Para nuestras guías, para nuestro curso de legislación y para nuestro trabajo de grado también. Entonces, la idea es que vayamos revisando, les voy a enviar, como dijo el compañero, tanto a su correo como a WhatsApp. A veces tenemos más facilidad de hacerlo por ahí. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud que tengan? ¿O todo está súper, súper claro? Profe, la verdad, todo está claro, profe. Todo está muy explícito, está muy claro, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces agradecerles a ustedes por su espacio, por su tiempo, por su escucha y muchas gracias por su participación. De verdad, muy amable. Profe, qué Gracias, muy pena. amable. Hubo un momento que me tocó moverme y no, Tranquila, Oliva, cuéntame. no atendí que están tratando algo de que si están de acuerdo, ¿qué sería? No, Oliva. No, les estaba preguntando si había de pronto alguna pregunta de las dos tutorías o estaba claro todo. No, está claro, me gustó esta tutoría porque fue conversada, hubo mucha participación, entretenida, Muy no dio chévere. tiempo como para uno dormirse, siempre activos. Ay, qué bueno, Oliva, y de verdad muchas gracias por participar porque yo he aprendido mucho de ustedes hoy. De eso se trata, ¿no? De que compartamos, pues de que sea charladito y que se entienda, ¿sí? De que se entienda y mucho compromiso, pues ya estamos en 5º periodo, chicos. Entonces, para adelante siempre. Cualquier duda, por favor, me escriben, no se vayan a preocupar, o si no les contesto, me dejan un mensajito y con mucho gusto yo lo respondo. ¿Listo? Y eso sería lo de ahora. Tengan en cuenta quienes faltan entregar trabajos, hacerlo hasta el domingo, tanto de legislación como de evaluación. Y ya mañana les comparto la guía número 2, tanto de los dos cursos. ¿Listo? Eso sería todo. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Feliz noche.